youtubers, bienvenidos a un nuevo video de Yane por el mundo. El día de hoy me encuentro en el Museo El Castillo. Este museo está ubicado en Poblado. De igual manera acá en el link de la descripción les dejaré la ruta y les dejaré pues los buses que pueden tomar o si pueden llegar en taxi y la dirección. El día de hoy pues vine a este hermoso museo que está ubicado y es una joya oculta de Medellín y que les quiero contar su historia y contar ciertas curiosidades que pueden encontrar acá. Además de eso también les pasaré toda la información de lo que necesitan cuando vengan acá al museo y puedan disfrutar de su estancia lo mayor posible. La edificación, inspirada en los castillos del Valle de Loira en Francia, fue construida en 1930 al estilo gótico medieval, como casa de campo del señor José Tobón Uribe, médico y fundador de la farmacia Pasteur, pionera en el Medellín de la época. En 1942 lo adquirió el filántropo antioqueño Diego Echavarría Misas junto a su esposa Benedicta Surnieden, quienes ampliaron y decoraron sus espacios con valiosas obras de arte de distintas corrientes, épocas y lugares de Europa y América, para convertirlo en un centro cultural al alcance de todos. Bueno chicos, estoy acá en el Museo del Castillo como les comentaba. Realmente el recorrido que hice estuvo muy lindo, tiene muchísima historia y como siempre les comento, los museos siempre se deben recorrer con un guía que les esté contando realmente lo que sucede detrás y lo que sucedió. Y algo muy importante es que, bueno, la entrada para este museo me costó 24.000 pesos. Tienen dos tours. El tour es solamente dentro del castillo, ya lo que es afuera del castillo, que son los jardines, pues ustedes pueden verlos completamente solos, sin ningún guía que los esté acompañando. Ya lo que es adentro del castillo, pues le van contando la historia, le van contando todos los lugares de, por así decirlo, de la casa, porque pues era una casa en la cual vivía una familia muy adinerada. Pero realmente hay muchas cosas que pueden hacer. Por ejemplo, he visto personas que traen acá sus lienzos para pintar, lo pueden hacer sin ningún problema. También traen para hacer picnic, traen para sentarse acá en los jardines. Lo que sí es que tienen que reservar, eso lo hacen directamente por el Instagram, por el WhatsApp o por la página web. Pueden reservar, pero para hacer picnic en los jardines. Y así simplemente quieren venir a ver y caminar sin ningún plan en específico, pueden simplemente ir a la taquilla y comprar el ticket acá directamente. Hay un tour que lo hacen a la 1 de la tarde y uno a las 3. Lo importante pues es que la guía que tienen pues les va indicando exactamente toda la información que tienen que saber sobre la familia. Aparte de eso pues quiero comentarles que el ingreso para el dron no está permitido para grabar acá en este lugar. Y lo otro que también quería decirles es que para grabar con GoPro, grabar con cámaras profesionales o con lo que ustedes quieran, menos los celulares, necesitan un permiso de administración para que les puedan autorizar y puedan grabar. Y algo que les dicen que es muy importante es que la información que vayan a dar en el video tiene que ser la misma de la página web, para que pues no se vaya a transgiversar lo que uno pueda decir o que uno dé una mala información. Y aparte de eso pues imagino que muchas de las cosas que uno vaya a decir pues obviamente tiene que tener cuidado, porque pues realmente esa familia pues fue bastante importante y es bastante importante su información acá en Medellín. Entonces chicos, sin más que decir, yo les voy a dar el recorrido y espero que lo disfruten tanto como yo. Recuerden que pueden traer todo para hacer picnic acá y como les digo, pueden traer sus lienzos y pinturas para pintar si realmente lo desean. De igual manera, en la página ellos tienen allí información muy importante y también pues si tienen alguna duda lo pueden preguntar al WhatsApp. Pero en la página de Instagram también venden combos, venden ciertas comidas que ustedes pueden comprar para hacer picnic acá y ya ellos pues se las estarían dando. Entonces chicos, vamos entonces a ver qué encontramos acá en el Museo del Castillo. Chicos, miren esa parte de acá de la entrada. Pues acá se puede hacer picnic. Está decorado como esa temática y está muy lindo. Y pues allá tienen el castillo y acá al lado la fuente. Pero está muy lindo. Acá se le colocan un mantel, creo. Y pues se pueden colocar aquí
a compartir. Y acá obviamente pues la flora que tienen está muy linda. Hay árboles que están muy lindas, obviamente pinos. Y miren, allá va otro avión. Todos los aviones pasan por acá obviamente. Y bueno, me parece lindo e impecable este lugar. Se lo recomiendo, 10 de 10. Vengan para hacer su picnic acá en este lugar. Ese castillo cuenta con la mayor colección de arte decorativa de Medellín y las obras que acá se exponen son de artistas europeos y colombianos del siglo XIX y el siglo XX. Hay un montón de arte que pues tiene dentro del castillo, a la cual no se le puede tomar fotos ni grabar. Eso está totalmente prohibido y de hecho antes de ingresar te lo dicen un montón de veces de que no puedes grabar ni tomar fotos. De igual manera, pues cuando hagan el tour se van a dar cuenta de que realmente el espacio comparado a lo que tienen por ver, realmente son como 5 o 6 habitaciones que les muestran. Realmente no le muestran todo, exactamente todo, porque hay pasillos que de hecho vi que estaban ocultos, a los que no se pueden accesar. Entonces eso ténganlo en cuenta, porque de igual manera pues mucha de la información que les van a dar es muy valiosa. A mi parecer, no digo que sea pues un mal plan venir acá al castillo, pero pues realmente no era lo que esperaba. Creo que hay como muchas cosas que faltan aún por decir, o de pronto hacer un poco el tour un poco más dinámico, ya que simplemente pues se dan la información como pues si fuera una clase de historia, y pues de pronto hay personas que se aburren, como hay otras que lo toman muy interesante, pero al momento pues de conversar, pues al momento de dar como tal la charla o el tour, se hace un poco tedioso, primero porque hay mucho calor adentro. No hay como mucha ventilación, solamente cuando salen a los balcones. Ahí sí pues entra un poco más lo que es la ventilación. Pero de resto adentro es muy caliente. Entonces, si vienen, pues no vengan abrigados como yo, porque sí les va a dar calor. Y obviamente pues no pueden tocar nada, y les van mostrando y les van señalando todo lo que hay dentro, pero de igual manera pues creo que debería ser un poco más dinámico. Y si esperan de pronto ver 4, 5, 6 horas un tour, no va a ser así. Dura como una hora y media, 2 horas más o menos. Y pues ahí les van contando la historia de absolutamente todo, y todo exactamente, todas las obras de artes que hay y quiénes fueron los artistas que las hicieron. Eso es más que todo lo que le van a contar. Chicos, algo muy importante es que los días martes no está disponible el ingreso al castillo, solamente a los jardines, que son los que pues están afuera obviamente, y pues en los cuales pueden hacer picnic y hacer todo lo demás, pero los tours que son dentro del castillo no están disponibles los martes, para que lo tengan en cuenta en su agenda. Miren esa decoración. Ese lugar aquí también se puede reservar. No les estoy dando publicidad obviamente, pero pues acá creo que pueden reservar este lugar y se pueden sentar aquí. Entonces, como es una pedida de noviazgos o de matrimonio, pues acá también las hacen. De hecho, cuando llegué estaban haciendo como una pedida de matrimonio allí. Entonces está muy lindo. Fíjense acá cómo se ve el castillo y cómo se ve de impresionante y lindo. Todo muy bien cuidado. Chicos, algo muy interesante que les quería comentar, que vi durante el tour, por si de pronto no entran, es que don Diego y doña Benedicta, que eran la familia que vivía en este palacio, tenían una colección, o bueno, tienen una colección acá de puras cucharillas, que tienen
ciertas imágenes o ciertas piedras de los viajes que realizaron en sus tiempos, y realmente hay una colección impresionante. Y hay unas que también fueron donadas, hay como 600 cucharillas aproximadamente que fueron donadas y que también tienen en colección allí. La verdad me parece una manera muy linda como de guardar recuerdos de tus viajes. Y algo bastante impresionante es que lo tienen en el medio de una sala, todas las cucharillas obviamente guardadas en una mesa de vidrio, y que las mantienen pues en el cuidado. También hay muchas alfombras que obviamente no se pueden tocar y que se mantienen muy bien para el tiempo que pues de pronto tienen allí. Me pareció algo bastante interesante de decir, y que a medida que pues vayan caminando van a ver una colección de muñecas que tenía la hija de Don Diego, llamada Isolda. Hay un montón de muñecas y de dibujos que eran de su niñez y también pues de su juventud. Allí también está como su dormitorio y pueden ver los dormitorios de cada uno de ellos. Algo que también me impresionó muchísimo fue la biblioteca. La verdad está hermosísima esa biblioteca, tiene un montón de libros y sí está como más abierta al balcón, que es como el lugar donde pues se pueden tomar fotos allí. Permiten tomarse ciertas fotos a medida que hacen el recorrido, pero siempre de adentro hacia afuera. No pueden tomar fotos que vayan hacia adentro o que se vea algo dentro de la casa. Entonces eso me pareció como muy lindo de destacar. Y bueno chicos, creo que depende de cada persona lo que quieran experimentar al venir acá al museo, pero sin duda es una experiencia que pues tienen que vivir. Si les gusta la historia, entren, que lo van a disfrutar, y si les gusta solamente el aire libre, pues sí, vengan y disfruten de los jardines que están hermosos. Hasta aquí el final del video, espero que les haya gustado toda esa información. No olviden comentar, suscribirse y activar la campanita para más videos como estos. Como pueden ver, pues el cielo ya está súper negro, oscuro, pues va a llover prácticamente. Entonces ya yo voy saliendo porque pues en ese caso no se puede ingresar al castillo ya, ¿no? Entonces hay que salir, tomar un taxi o pueden tomar un bus. Vamos a ver cuál es la opción más factible en este momento. Pero bueno chicos, hasta un nuevo video de Jane por el Mundo. Espero que les haya gustado el video y dejen sus comentarios aquí si han venido acá al museo, a ver qué tal fue su experiencia. Chicos, miren acá, la estación más cerca es la estación del metro de Bogotá, la que queda a 1.5 kilómetros. Parque del Poblado, 2.4, entonces fíjense, ustedes llegan acá, ¿cierto? Y normalmente los taxis los dejan acá afuera, o allá en la taquilla, que la taquilla queda allá, ¿cierto? Pero ya si ustedes vienen caminando, pues ya tendrían que venir caminando todo eso hasta allá, y la taquilla que queda allá como en ese cosito que está ahí, luego tienen que caminar más adentro para el castillo. Sin embargo no es muy lejos, como pues para que lo tengan en cuenta si vienen a caminar. Chicos, y aquí caminando, pues saliendo obviamente de ahí del castillo, acá hay un restaurante, se llama La Tradición, en el que pues pueden comer. La verdad no lo he probado y no sé cómo es, pero lo acabé de ver, y pues también tienen lavado de auto, ¿no? Entonces pues aprovechan aquí la promoción. Y bueno, acá pueden comer por si salen del castillo, ya saben que aquí también venden comida. Al castillo no pueden ingresar comida, ni bebidas, ni nada de eso, pero al salir pues pueden disfrutar de un plato colombiano tradicional.